Son estos los tiempos finales. No creo que sea esto el podríamos final. En realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes y buenas noches, tengan todos y todas felices de una vez más. Qué alegría, 46 conferencias, 47 con la de hoy, llevamos en este tiempo de pandemia, muy agradecidos con el Señor porque nos permite servir esta mesa en gratitud, en total solidaridad, como un caminante más que estamos metidos en la misma trinchera, sirviendo a Dios en diferentes contextos, pero bajo la misma causa, la promoción del reino de Dios y sus valores en todas las escenas, en todos los escenarios donde haya alguna manifestación del antirreino. Ahí es donde estamos. Ya conocen lo que queremos es simplemente proveer herramientas de orden, de reflexión teológica, como también inspiracionales, como las que tuvimos hace algunas semanas, para que les ayude, nos ayude a poder hacer mejores abordajes, más bíblicos, más conscientes, más humanos, más espirituales en la labor que Dios nos ha encomendado. A las personas que en este momento se están integrando a las redes sociales, les agradecemos muchísimo porque también vienen a fortalecer lo que somos. Es que tenemos 3 páginas ya habilitadas para que todos podamos formar una comunidad colectiva. Así es que muchas gracias. A nombre de Comunidad Cristiana Shalom, aquí en Misiones Globales, es una bendición. Es súper pura vida servir esta mesa con un menú tan especial. La semana pasada disfrutamos muchísimo y estoy seguro que hoy también lo vamos a hacer. Ustedes están aquí obviamente para escuchar a nuestro invitado estelar. Yo solamente estoy saludándoles, reafirmando nuestra misión como iglesia de facilitar estas conferencias de manera gratuita para todos ustedes. Recuerden que esta conferencia queda grabada y la subimos a la página para que ustedes puedan verla. Y además, ahí en la página están todas las 46 otras conferencias gratuitas. Usted las puede descargar, usarlas, compartirlas con sus equipos de trabajo, la que les interese. Ahí en esa página nada se cobra. Lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia con un compromiso con el reino de Dios. Bien, esta tarde tenemos a alguien con quien ya tenemos varios años de que nos conocimos. Dios me dio ese regalo, lo conocí allá en Argentina. Bueno, pues yo puedo decir que Nicolás Panotto, pastor, teólogo, pero sobre todo un gran ser humano. Nunca en todo el tiempo que me he acercado a él he recibido un no como respuesta, siempre con un corazón abierto, solidario, muy espiritual al servicio del reino de Dios. Y lo digo con toda sapiencia. Nicolás Panotto, como teólogo, es uno de los más influyentes de los pensamientos filosóficos teológicos que más están afectando en el mundo cristiano evangélico y no cristiano evangélico. Dios ha llevado al hermano Nicolás a escenarios donde posiblemente otros nunca hubieran llegado, pero Dios le ha abierto esa gracia, le ha permitido hablar en esos escenarios. Escritor, teólogo, pastor, amigo, esposo, padre, de todo es Nicolás Panotto acá. Así es que, sin más que agregar, mi querido Nico, un abrazo enorme para vos. Gracias por decir que sí a la comunidad virtual de servidores, a todos los que le conocen, los que le van a escuchar hoy.
vas a compartir esta conferencia que hemos titulado Volver a la normalidad, una perspectiva teológica. Nicolás Panoto, teólogo, por favor, sírvase facilitar. Bienvenido a la comunidad virtual de servidores. Bueno, muchas gracias, Roy, como siempre. Y bueno, es un gusto cada vez que nos encontramos. La virtualidad nos ha permitido también vernos con más frecuencia, a pesar de las circunstancias, así que bueno, para mí siempre es un gusto compartir con vos, con la comunidad, y bueno, espero que Dios nos regale pronto vernos en persona, lo más pronto posible al menos, así que sí, bueno, ese es mi deseo. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas, un gusto poder compartir también con ustedes, y bueno, en este tiempo, sin duda, por la circunstancia en la que estamos viviendo, el tema de la pandemia, el tema de todo lo que estamos atravesando, obviamente es algo que está a flor de piel, es algo que atraviesa cualquier cosa que podamos reflexionar en términos de coyuntura, y es también un escenario que, claro, en su momento se mostraba, digamos, con cierta sorpresa, con cierto impacto en términos de, bueno, cómo vamos a hacer ahora para proseguir, para avanzar. Y ahora, claro, digamos, los escenarios sin duda siguen cambiando, se siguen transformando, pero hay cierta, digamos, cierto contexto que se empieza a establecer, que se empieza a... No quiero usar la palabra normalizar, porque justamente es el término que me gustaría problematizar, pero digamos, hay ciertas matrices que ya nos permiten, no sé si nos permiten, pero al menos nos invitan a poder hacer una visión más bien prospectiva, de análisis más, al menos a mediano plazo, ¿no? Y bueno, y dentro de todo la cantidad de términos y palabras e ideas y demás que podríamos llegar a mencionar y tener en cuenta, está el tema de la normalidad, ¿no? Ahora, este término es interesante. Cuando estuve un poco indagando sobre el término, me puse a indagar, bueno, ¿de dónde sale este término de la nueva normalidad o de la normalidad en sí? Y es interesante ver que en realidad es un término que no es nuevo, en el sentido de que no es que apareció ahora solamente con la pandemia. Ya la idea de volver a la normalidad o de la nueva normalidad específicamente, por ejemplo, fue un término que estuvo muy fuerte en algunos análisis políticos en el 2008, ¿no? ¿Se acuerdan de la gran crisis del 2008 que afectó a todos los mercados? Digamos, ahí, después, digamos, del paso o del impacto de lo que fue la crisis del 2008, especialmente en Estados Unidos, y después de todo el efecto dominó que hizo a nivel global, se comenzó a hablar, bueno, de cómo hacemos para, a partir de este quiebre de los mercados y de la estabilidad supuestamente socioeconómica que se estaba viviendo en ciertos índices a nivel global, viene esta crisis y se empieza a hablar de una nueva normalidad a partir de una nueva instancia a nivel global, ¿no? En el sentido de la crisis que hubo en los mercados internacionales y de la reconfiguración que se dio a nivel político, porque lo que pasó fue que se pensaba, digamos, que lo que estaba sucediendo con el mercado estaba yendo, digamos, en una dirección autogestionada, si se quiere, y se vio que los estados tuvieron que intervenir, las federaciones de países tuvieron que intervenir, entonces hubo toda una reconfiguración política y se empezó a hablar de nueva normalidad. Nueva normalidad también se empezó a ver en otros procesos sociopolíticos que vinieron, por ejemplo, en el 2010, en el 2012. En fin, no me quiero detener en eso, pero lo que quiero plantear es que, digamos, no es un término que surge con la pandemia. Es un término que nace precisamente de varias crisis sociopolíticas que hemos vivido, al menos en los últimos 10 a 15 años. Y esto es para hacer un análisis y una lectura, si se me permite, sintomática.
¿por qué frente a las diversas situaciones de crisis y de coyunturas de crisis que hemos vivido, hemos apelado a este término, hemos apelado a esta noción de la normalidad? ¿Por qué hablamos de normalidad y por qué no hablamos de otro término? Y eso es lo que me gustaría problematizar, ¿no? Pues podríamos decir la nueva estabilidad, la nueva situación, etc. No, elegimos el término normalidad. Entonces acá me gustaría un poco plantear algunos elementos con respecto al contexto de pandemia que estamos viviendo ahora. Y me gustaría, digamos, lanzar algunas ideas de cuál es al menos mi lectura personal, que eso después me gustaría, no quiero alargarme, al menos quiero alargarme lo menos posible, para que podamos más bien tener un debate y una charla. Pero en primer lugar, y la primera idea que al menos en lo personal la estoy resaltando y destacando menos en espacios que tengo de compartirlo, es la siguiente. Y es que el contexto de pandemia no es que trajo algo radicalmente nuevo, sino que lo que la pandemia hizo, lo que el virus hizo, es dar cuenta, es evidenciar la situación que estábamos ya atravesando hace mucho tiempo ya. En algunos análisis políticos es interesante ver cómo pareciera que hoy día todo se le echa la culpa al virus, ¿no? Se habla de fundamentalismo, se habla de crisis de los estados, se habla de los límites de la atención sanitaria, se habla del impacto de la desigualdad. Pareciera que todo eso nace con la pandemia, y no es así. Lo que la pandemia hizo es revelar, es mostrar, como dice este famoso analista Boaventura de Sousa Santos, lo que dice el virus, dice, es como un gran pedagogo que nos está enseñando muchas cosas de lo que ya veníamos trayendo, ¿no? Usa este término polémico. Y justamente a continuación dice, lo central es que aprendamos de lo que esta pandemia está exponiendo y nos está enseñando. Entonces esto me parece fundamental. ¿Y por qué me parece fundamental tener esto en cuenta? En primer lugar, para dar cuenta y para entender que las problemáticas que hoy estamos discutiendo a raíz de la pandemia son problemáticas que tienen una raíz sociohistórica muy larga. Nuevamente, no son problemáticas que nacen ahora. La falta de estructura que tienen los estados, la injusticia que se revela, por ejemplo, en la atención o en la aplicación de políticas públicas, y lo que evidencia la desigualdad entre grupos sociales, la vulnerabilidad que tienen especialmente ciertos grupos poblacionales, como las mujeres, como los pueblos indígenas, como la niñez, en este contexto de pandemia. Son problemáticas, y repito, vienen hace mucho tiempo y tienen una raíz sociohistórica, por lo cual es importante esto saber, precisamente para que cuando hagamos un análisis del contexto, hagamos un análisis de todo esta raíz histórica que deviene. Y el segundo elemento fundamental sobre esta hipótesis o tesis, si se me permite, en torno a la pandemia, es porque los problemas que se han demostrado con la pandemia no se van a retirar y solucionar cuando solucionemos el contexto específico de la pandemia. Los problemas requieren otro tipo de soluciones, o si se quiere, de soluciones más profundas, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. No vamos a solucionar todos los problemas que tenemos ahora y que hoy estamos evidenciando simplemente por solucionar o estabilizar el contexto de la pandemia en sí misma. Estas dos tesis me parecen fundamentales para debatir ahora este tema de la normalidad. Y acá me gustaría mencionar una cita de este libro que se los recomiendo, de Daniel Innerarity, es un analista político español muy bueno, que se llama Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Es un libro de fácil lectura, de más bien de ensayo, y él dice una frase muy interesante. Dice, la crisis no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Lo que se acaba, o lo que se acabó hace tiempo y no terminamos de aceptar su fallecimiento, es el mundo de las certezas, el de los seres invulnerables
y el de la autosuficiencia. Esto es muy importante para pensar ahora en esta reflexión de la normalidad. Y ahora a partir de acá, de este pensamiento, ¿no? De que no es el mundo, sino un mundo. Una manera de comprender la realidad es la que se ha puesto en crisis con esta pandemia. Una manera de comprender la realidad que sin duda no solamente nos ha abierto la puerta para la situación de crisis que estamos viviendo y la situación de crisis que se despertó por la pandemia, sino también es una situación de crisis que no nos va a permitir encarar de una nueva manera el contexto en que estamos. Ahora la pregunta es esta. Justamente la normalidad era ese mundo que habitábamos y que aún habitamos y que se encuentra en crisis. Y esa es la normalidad que tenemos que replantearnos. Y esta es la primera pregunta que me gustaría que nos hagamos. ¿Qué es esta normalidad en la cual vivíamos? Y me permito hacer algunos elementos a partir de esta frase justamente que acabo de leer. La normalidad en la que vivíamos, en primer lugar, es la normalidad del engaño de los grandes relatos de la modernidad, ¿no? Esos grandes relatos de la autosuficiencia del ser humano, de la autosuficiencia del progreso, del orden, de la autosuficiencia del mercado y sus dinámicas, ¿no? Donde la ciencia ya todo lo podía explicar y todo lo puede solucionar, ¿no? Es el mundo donde los grandes relatos sobre lo que la sociedad es, sobre lo que es el progreso, sobre lo que es la globalización, los sistemas políticos, nos iban a llevar y a proyectar. En segundo lugar, es la normalidad de la desigualdad en términos socioeconómicos. Esa es la normalidad en que vivimos, en que vivíamos, y que se ha recrudecido, como mencioné ya, con la pandemia. Una desigualdad socioeconómica donde precisamente hoy los grupos más vulnerables y más expuestos son los grupos más pobres, por muchas razones, porque no tienen acceso a la atención, a la atención médica, porque son los que no pueden quedarse como muchos de nosotros y nosotras en nuestra casa, haciendo nuestro trabajo ahora a través de nuestra computadora, cómodos en nuestros escritorios, sino que sí o sí tienen que salir a la calle, exponerse al virus, porque si no, no pueden comer. Esa es la normalidad en la que estábamos y que hoy está produciendo muerte, especialmente en los sectores más empobrecidos, donde los lugares con mayores recursos se pueden sentir en la libertad de decir, bueno, acá los índices bajaron, con lo cual podemos abrir nuestros negocios, podemos seguir saliendo y podemos obligarles a las personas, a nuestros empleados, obreros, obreras, a venir y exponerlos al virus y exponerlos a la muerte. Es la normalidad entonces de la desigualdad. En tercer lugar es la normalidad del descalabro medioambiental. Mucho de lo que hoy estamos viviendo y como resultado de la pandemia es precisamente resultado de las grandes injusticias y del maltrato que estamos haciendo al medio ambiente. A las cadenas de producción alimenticia, que lo único que les interesa no es cuidar los recursos ni también ampliar los recursos, sino la mercantilización de los recursos para el beneficio de los grupos y los sectores que más pueden. Y es precisamente un contexto de injusticia y de descalabro climático, de injusticia en términos alimenticios, de maltrato animal y de la producción en torno al alimento animal, que precisamente ha roto y vulnerado varias cadenas que dieron lugar precisamente a el impacto ambiental que se origina y que deviene de esta pandemia. En cuarto lugar, es la normalidad
donde los grupos poblacionales siempre son los chivos emisarios de los estigmas sociales. Y esto es muy interesante, tristemente interesante. Fíjense cómo en este tiempo de pandemia, toda la violencia de género se ha disparado a niveles increíbles en todos los países, y especialmente en América Latina. Precisamente los encierros han llevado a eso, a profundizar las instancias de violencia hacia las mujeres. Y ahí se ha visto la vulnerabilidad de las políticas públicas. Es el tiempo de los grandes racismos y las discriminaciones, donde ciertos sectores, grupos inmigrantes, grupos indígenas, ciertos grupos étnicos, son los propagadores del virus, son los originadores del virus. Entonces es la normalidad que se ha visto con más fuerza durante el tiempo de la pandemia, donde son los grupos poblacionales, los grupos marginales, los que siempre son los chivos emisarios de los males de la sociedad. Y que, insisto, en este contexto de pandemia, simplemente se ha recrudecido esta lógica. Y por último, ¿cuál es la normalidad que ha vivido la Iglesia? ¿No? ¿Cómo atraviesa esta normalidad a la Iglesia? Y acá me permito mencionar otros puntos más. En la Iglesia específicamente ha sido la normalidad de lo que yo llamo la exterioridad moralista. ¿Y a qué me refiero con esto? Donde la vinculación de las iglesias con la realidad y con el mundo ha sido desde una perspectiva moralista, es decir, ha habido siempre un intento de incidencia, pero siempre en la medida no de la búsqueda del bien común, sino de la imposición de ciertas agendas y perspectivas. Y yo no estoy diciendo que las iglesias no tengan agendas, que no haya cosmovisiones particulares, digamos, que se quieran compartir. Pero una cosa es dialogar y compartir un espacio de diálogo democrático, y otra cosa muy distinta es vincularse con el ámbito social y con el ámbito político a partir de la imposición. Son dos cosas distintas. Al final lo que hacemos es promover un tipo de visión política que sigue siendo, por más que pretende incidir, lo que logra es lograr aún más separación. Porque las iglesias se siguen posicionando en cierto pedestal con respecto a la sociedad, en lo que se debe hacer, en lo que se debe permitir, etcétera, etcétera. Es lo que yo llamo una lógica política de la exterioridad moralista, es decir, de donde yo me posiciono afuera y debo decirle a los demás que lo que tiene que estar mal y está bien, y para cambiar deben seguir lo que yo sigo, en lugar de pensar una lógica política desde otro lado, que es lo que voy a compartir más tarde. El segundo elemento de la normalidad con respecto a la Iglesia es la normalidad de una escatología fatalista, ¿no? Una escatología que al final siempre la historia tiene un propio curso, que según algunas teologías inclusive está todo controlado por Dios, donde pareciera que los seres humanos no tenemos ninguna responsabilidad, y me refiero específicamente a la Iglesia, ¿no es cierto? Donde nuevamente la Iglesia la historia parece dirigir un telos propio, un objetivo propio, que al final también implica una falta de compromiso social de los propios creyentes y las propias iglesias. Y por último, es la normalidad de lo que yo llamo también una teología del control. Y tiene que ver precisamente con una visión propiamente de lo divino, propiamente de Dios sobre la historia. Sobre una comprensión de que todo lo que sucede en términos de fenómenos de contexto surge por algo, pero no nos preguntamos si como iglesia tenemos algún lugar, tenemos alguna responsabilidad. Todo, al final, es lo que yo llamo también es una tercerización teológica, es decir, no, en realidad todo esto deviene de Dios, por lo cual Él permite o no permite. Y acá no estoy queriendo, y perdón que polemice de esta manera, no estoy queriendo meterme estrictamente en el ámbito de la escatología y de qué podemos llegar a entender sobre la relación de Dios con la historia. Me estoy refiriendo más que nada a cómo algunos discursos teológicos y algunas iglesias construyen ciertos discursos teológicos que al fin y al cabo evidencian maneras de vincularse con la realidad
y vincularse con la historia. Porque la teología al final es eso, no nos olvidemos. Las iglesias, existen una pluralidad de teologías, y que donde las iglesias y los creyentes utilizan, inmediatizan su vinculación con la sociedad desde el discurso o la cosmovisión teológica que eligen. Entonces, esta es para hablar de la normalidad donde vivíamos y donde aún vivimos, ¿no? Entonces, para resumir, vivir en la normalidad significa vivir, en primer lugar, en una posición acrítica, en una posición donde, al parecer, como sociedad hemos creído que lo que veníamos haciendo no iba a impactar al futuro, no va a pasar, como dicen muchos estos discursos anti-cambio climático y demás, no, lo que nosotros vivamos, al contrario, va a ser para bien. Lo que venimos haciendo no va a tener ningún impacto. Lo que está pasando es porque no profundizamos más lo que venimos haciendo. Es decir, una visión acrítica con respecto a la sociedad y a las dinámicas. Es una normalidad que significa vivir en una posición de legitimación y de naturalización con respecto a la situación de injusticia y de desigualdad que estamos viviendo. Era una normalidad que naturalizaba y naturaliza las desigualdades, que naturaliza los racismos, que naturaliza las violencias, que naturaliza la irresponsabilidad con el medio. Y es una normalidad, por último, que vive, y esto lo quiero resaltar porque es lo importante, que ha vivido en una ilusión de control. Una normalidad que ha vivido en una ilusión del control. En una ilusión que lo que estábamos haciendo está todo bien, que teníamos todo bajo control. Y llegó un pequeño virus que nos trastocó absolutamente toda la existencia. Toda. Entonces, a partir de acá, me pregunto, y quiero seguir siendo polémico, ¿no? En esto Roy me conoce y yo creo que por eso me invita, porque como a Roy le gusta la polémica, por eso me invita. Mi pregunta es, ¿queremos una nueva normalidad? ¿O será que debemos aprender a convivir y a abrazar la anormalidad? Precisamente para que comencemos a ser críticos sobre esas normalidades que naturalizamos y que al final terminan legitimando situaciones de injusticia y los desequilibrios que hoy estamos teniendo. Tengamos en cuenta esto, la normalidad que pensábamos, que habitábamos y que habitamos aún, es la que nos llevó a lo que estamos viviendo. Fue esa normalidad la que abrió el escenario para muchas de las injusticias que hoy estamos viviendo. Por eso tenemos que entender esto. Cuando hablamos de normalidad, ¿no? Y acá me remito un poco a lo que estaba hablando al inicio, ¿no? De preguntarnos por qué apelamos a este término de lo normal. ¿A qué nos apela la normalidad? Nos apelará al control, nos apelará a la seguridad, ¿no? La normalidad y el sentido de normalidad siempre es una construcción social. No nos olvidemos de eso. Lo que entendamos como normal siempre va a estar mediado por nuestras comprensiones, por nuestras seguridades, por nuestras ideologías. ¿Y a qué me refiero o qué quiero llevar con esto de que la normalidad, no quiero fomentar un caos, ¿eh? Lo que quiero es que simplemente nos hagamos la pregunta. Si nuestro sentido de normalidad es precisamente una construcción mediatizada por un montón de elementos propios, históricos, sociales, culturales, entonces vale la pena hacernos la pregunta. Y más aún en este contexto de crisis, y en estos contextos de crisis que venimos trayendo, donde la normalidad o el sentido de normalidad se pone sobre la mesa, necesitamos preguntarnos. La normalidad, o lo que entendamos por normalidad, no es un elemento universal, no es una abstracción que es aplicable a todos los tiempos. Y ojo, hablar de normalidad no digo que sea incorrecto, pero sí remite a cierto o despierta cierto peligro cuando perdemos
la noción de que nuestros sentidos de normalidad necesitan ser analizados y replanteados. Este momento de pandemia, este momento de profunda crisis, precisamente nos está permitiendo hacernos muchas preguntas sobre la normalidad que veníamos trayendo. Y así como el sentido de normalidad es una construcción social, también, ya que estoy siendo polémico, lo voy a hacer un poco más, también el sentido de anormalidad lo es. Y tendríamos que preguntarnos tal vez si lo que siempre entendemos como lo anormal, y acá lo estoy hablando en términos figurados, a veces no es una excusa para no hacer la autocrítica que necesitamos hacer, para no hacer precisamente una visión de análisis sobre eso que entendemos por normalidad y que nos está haciendo vivir lo que estamos viviendo hoy. Y fíjense, lo que entendemos como normal muchas veces nos destruye, como es el contexto que estamos viviendo hoy. Y muchas veces lo que entendemos como anormal puede inclusive ser nuestra puerta de salvación para poder superar la crisis y ver las cosas de otra manera. A veces me pregunto si justamente el miedo a lo anormal es el miedo precisamente a cuestionarnos el lugar donde estamos. Hay contextos y contextos, pero justamente este contexto de crisis ha traído una muerte imparable, como pocas veces en la historia hemos vivido, en la historia reciente al menos. Nos ha expuesto en nuestra vulnerabilidad, en nuestras injusticias de una manera que no esperábamos. Entonces yo creo que es el momento de hacernos algunas preguntas. Y a partir de acá, de esta introducción sobre cómo entendemos lo normal, lo anormal, ¿no? Y perdón, antes de eso, vamos a hablar algo muy simple con respecto a lo anormal, ¿no? Cuando criticamos este tema de, voy a hacer un ejemplo muy simple, el tema de el cuidado medioambiental, el transformar, por ejemplo, ciertos mecanismos, ciertos mecanismos económicos o de producción económica hacia otros modos alternativos de producción, el tema de cambiar nuestros hábitos de alimentación, eso son cosas para gente extraña. Pero justamente ahí residen muchos cambios y transformaciones que necesitamos hacer precisamente para cuidar nuestro medio ambiente y para eso evitar que nos veamos expuestos y expuestas frente a ciertas situaciones como la que estamos viviendo ahora. Un ejemplo de los miles que podríamos mencionar sobre esta tensión entre lo normal, ¿no? Parece que ir al supermercado y encontrar todo empaquetado en bolsas de plásticas con ofertas y que uno vaya a comprar una opción de café, voy a mencionar café para Costa Rica, donde uno de los cafés más extraordinarios del continente, y que no saben cómo lo extraño, encuentra 200 opciones, ¿no es cierto? Cuando eso está normativizado y no vemos que detrás de todo eso hay cadenas de producción injustas, hay un maltrato tremendo hacia la tierra y al medio ambiente. ¿Qué estamos normativizando y qué estamos juzgando como anormal si realmente eso no está a la puerta para mucho de lo que nos podemos llegar a salvar? Y acá me gustaría, como les decía, no quiero retrasarme más, a ir a lo teológico. ¿Cómo pensar toda esta cantidad de ideas? Y perdonen que las lanzo así nomás, muy de guata, como dicen acá en Chile, ¿no? De las tripas de adentro. Y cuando pensaba en algunas reflexiones teológicas, lo que se me vino a la mente es
lo que a mí me gusta hablar de la pedagogía disruptiva de Jesucristo. Creo que tenemos mucho para repensar en esta tensión entre lo normal, lo anormal, las nuevas normalidades y las nuevas situaciones y cómo encaramos lo normal, en esta pedagogía disruptiva de Jesús, especialmente en Mateo capítulo 5, ¿no? En todo este juego constante que él hace entre el oíste o oyeron que fue dicho, ¿no? O como dicen en Mateo 5, oyeron que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, pero yo les digo, esta contraposición que hace, escucharon esto de esta manera desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo. Esta era la normalidad que ustedes acostumbraban a tener en términos religiosos, en términos sociales. Pero yo les digo esto. Es esta pedagogía disruptiva de Jesucristo. Esta pedagogía que precisamente quiere poner en evidencia el cuestionamiento de las normativizaciones políticas, sociales y religiosas. Y el Evangelio, y poner el Evangelio, la buena nueva, el seguimiento, precisamente como la irrupción de una anormalidad. Seguir a Cristo no era lo normal, era absolutamente lo más loco, descabellado que podía llegar a existir. La locura de la cruz. Seguir a Jesucristo era lo más anormal que podía llegar a ver. Hoy lamentablemente lo hemos normativizado demasiado, ¿no? Hemos llenado ese evangelio con tanta cosa que es peor que una normalidad, ¿no? Y tiene un peso aún más fuerte todavía. Entonces, precisamente me parece que ese es un primer elemento para preguntarnos sobre esta normalidad, pero no sobre cómo construimos. Y ojo, acá no me estoy refiriendo, ya esto lo voy a ir planteando, ¿no? Hacia el final. No me estoy refiriendo a que no nos hagamos la pregunta por la normalidad. Me estoy refiriendo a cómo encaramos, cómo enfrentamos la pregunta por la normalidad. ¿Qué nos enseña esta pedagogía disruptiva de Jesucristo con respecto a eso? A cómo preguntarnos. Y acá me gustaría mencionar algunos puntos. En primer lugar, me parece que el primer elemento a tener en cuenta para hacernos estas preguntas es precisamente vivir en esta condición disruptiva del Evangelio. Esto nos permitirá que precisamente aprender a preguntarnos. Lo que Jesucristo hizo es esto, es decir, a ver, ustedes siempre escucharon esto, pero lo que ustedes están haciendo hoy, lo que escucharon, puede ser hecho y necesita ser hecho y vivido de otra manera. Jesucristo mismo habilitó esa posibilidad de preguntarnos críticamente. Entonces, el Evangelio mismo nos permite y nos permite ubicarnos en una pedagogía disruptiva y por ser disruptiva es intrínsecamente política para este contexto en el que estamos. No es venir con discursos prehechos con respecto a la normalidad, sino animarnos a preguntarnos sobre desde dónde nos vamos a ubicar en esta normalidad. Implica esta condición autocrítica del evangelio, disruptiva del Evangelio, implica precisamente una actitud autocrítica. ¿Cuánto nos hace falta como iglesia la actitud autocrítica? Somos tan arrogantes en muchas de nuestras maneras de hacer las cosas, de ver la realidad, de interpelar a la realidad. Tenemos que también reconocer que como iglesias, con nuestras teologías, con los hábitos que fomentábamos en nuestra iglesia, también fuimos parte de todo lo que estamos pasando hoy. También fomentamos una actitud de vulnerabilidad o, si me permiten, la imposibilidad de vivir en un contexto vulnerable. Y esto se contrapone a esta teología del control que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué no podemos pensar de una teología de la debilidad? De una teología de la vulnerabilidad. Reconocer que como seres humanos somos vulnerables. No tenemos el control.
Y que como iglesia, como creyentes, tampoco tenemos el control porque simplemente hablamos de Dios o leemos el texto bíblico. Vivimos en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad. Y ahí también tenemos mucho que podemos indagar en el propio texto bíblico al respecto. ¿Por qué no hablar de una teología que nos permita admitir que no tenemos el control? Pensemos en una teología que nos invite a ver a Dios y nuestras maneras de acercarnos a Dios y nuestras maneras de construir nuestras imágenes de Dios a partir del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Y yo les puedo asegurar que esto tiene muchas implicancias con respecto a cómo nos acercamos a la realidad, a cómo nos acercamos a nuestros hermanos y hermanas. Nos invita a una responsabilidad sociopolítica con el contexto. Y es precisamente esta condición disruptiva del Evangelio en donde se basa el famoso concepto del reino de Dios. Ya, pero todavía no. ¿No? La teología del reino de Dios es una teología disconforme. Es una teología que no se conforma con las cosas como son. ¿No? Es una teología precisamente que por no conformarse con los tiempos actuales, sino proyectarse, o sea, proyectarnos, llevarnos puesto, digamos, hacia el futuro, precisamente no se conforma con las cosas que están ahora. Por lo cual, el reino de Dios siempre se va a preguntar y nos va a invitar a preguntarnos crítica y autocríticamente con respecto a la normalidad que estamos viviendo. El segundo elemento que me gustaría dejar es que necesitamos una visión escatológica de Dios, que nos permita revisar nuestra historia desde este Dios que constantemente se está manifestando. Nuevamente, acá cuando hablo de escatología no me refiero a una teología de los últimos tiempos, sino precisamente a radicalizar una teología del reino de Dios. A radicalizar una teología con respecto a que no tenemos ni que esperar al futuro a que sucedan las cosas, ni que además las cosas como están ahora, si las estamos haciendo así como están, es porque Dios lo permitió y así tenemos que encarar. No. Tenemos que entendernos en esa tensión, en ese ya pero todavía no del reino de Dios. Donde no nos podemos aferrar a nuestras imágenes de lo divino. ¿Saben qué es eso? ¿Cómo se dice eso en la Biblia? Idolatría. Y creo que ustedes saben muy bien cómo la Biblia juzga la idolatría. Cuando nosotros hacemos ídolos de nuestras propias imágenes de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios no es un objeto de nuestro control. Lo divino es precisamente, y Dios es la manifestación en la realidad, pero que nunca vamos a poder tomar totalmente en nuestro control. Siempre tenemos que estar a la expectativa de su obrar en la historia en un futuro. Por lo cual nuestra función es preguntarnos y estar siempre abiertos a esa pregunta. Porque esa pregunta nos va a llegar en la manifestación del Espíritu en la historia. ¿Estamos realmente sensibles a esa manifestación de Dios? Entonces, en este sentido, de esta teología abierta al futuro de Dios, es precisamente una teología que nos invita a pensar en una normalidad siempre abierta al futuro. La normalidad nunca se acaba en sí misma, la normalidad no es una abstracción única. La normalidad por la cual tenemos que preguntar es una normalidad que siempre debe preguntarse y tener recursos para ser autocrítica y repensarse. Es una normalidad que siempre está abierta a la revisión. Y el último elemento que me gustaría dejarles, y con esto sí les prometo que cierro, se basa en algo que también vengo compartiendo mucho en alguna de las charlas, y es que necesitamos también una teología del bien común. ¿Sí? Una teología enfocada no en discursos específicos, no en posicionamientos morales particulares, no en el aferrarse simplemente en la promoción de una institucionalidad religiosa particular, sino que estén orientadas siempre al bienestar del cosmos, al bienestar de la creación de Dios, al bienestar de nuestros hermanos y hermanas en tanto imagen divina. Esa es una teología del bien común, una teología del reino precisamente que nos invita
a ver más allá de nuestras fronteras eclesiales, teológicas, sociales. Entonces, en ese sentido, una teología del bien común no es una normalidad, o no invita a hablar de una normalidad que se fundamenta en la seguridad del orden, sino es una normalidad que siempre se pregunta por el bien común, por el bien del otro y de la otra, y que justamente en esta pregunta es sensible a las nuevas demandas, es sensible a la necesidad del prójimo. ¿Y por qué hablo de una teología del bien común? Muchos analistas políticos hoy dicen que la única manera en que podemos salir de esta es si trabajamos juntos como comunidad global. La política no la van a... La solución no viene de políticas simplemente estatales y políticas públicas que llevan cada país por su cuenta, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en Europa con todos los egoísmos entre Alemania, entre Italia, entre Francia, que no se mandaban vacunas o medicamentos, en que no permitían la apertura de fronteras. El caos que llevó y que justamente mostró que lo que necesitamos es apelar al bien común, que acá no estamos en defensas de ideologías, de partidos políticos, sino tenemos que enfocarnos todas estas miradas, y no estoy diciendo que ahora dejemos de ser ideológicos, que dejemos de ser políticos, no, eso es imposible, es parte de nuestra naturaleza humana, y en nuestro caso tenemos que seguir siendo creyentes, evangélicos, evangélicas, cristianos, cristianas, como querramos llamarlo, y aportar de nuestra especificidad, pero enfocados ¿dónde? ¿En defender nuestro circuito inmediato? No, defender y apostar por el bien común. Necesitamos una teología del bien común. ¿Y qué es una teología del bien común? Una teología que se fundamenta en el otro y la otra como imagen de Dios. Que se fundamenta en que la historia, toda la historia, no es que está ni en control, ni está despojada de Dios. Está abierta a Dios. Abierta a Dios. Y que la historia puede ser distinta, que la historia puede cambiar. Esa es una teología del bien común, una teología que nos invita a ver más allá de nuestros circuitos de sentido, sean teológicos, sean políticos, sociales. En resumen, entonces, pensar en una nueva normalidad, no me niego a que nos preguntemos por eso y a intentar construirla, pero acá hay varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, a tener en cuenta que volver a la nueva normalidad es precisamente no volver ni a la normalidad de antes ni a la normalidad que estamos habitando ahora. Necesitamos ser absolutamente autocríticos con la normalidad que estamos viviendo. En segundo lugar, es que pensar en la normalidad es crear también mecanismos para mantener la autocrítica siempre abierta y la pregunta siempre abierta. Y uno de los elementos para ello es comprender nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad. Como somos vulnerables y somos finitos, entra el tercer elemento, que es que esto no lo vamos a poder hacer si no estamos juntos y juntas en esto como comunidad social global. No es una construcción que, en este caso como iglesia, debemos imponer o decirles a los demás qué seguir. Como iglesia y como creyentes debemos aportar desde nuestra especificidad a un diálogo democrático, a un diálogo público amplio, sin creernos que tenemos la verdad absoluta. La verdad está en Dios, no está en nosotros y nosotras. Y el reino se manifiesta más allá de nosotros y nosotras, inclusive de la iglesia. Entonces, ¿queremos discernir lo que Dios está haciendo? Tenemos que abrir los ojos y es la oportunidad para que podamos hacerlo entre todos y todas, como comunidad social y global, y con la ayuda de los otros y las otras. Gracias. Ay, querido Nico, querido sabroso, exquisito. Oye, qué bueno, gracias por lo polémico, gracias por hacernos pensar y obviamente realmente cuestionarnos si anhelamos regresar a esa normalidad que, tal y como la describes, no tiene ninguna coherencia, ninguna relación con la normalidad que emerge
del reino de Dios. De verdad que maravilloso. Gente linda, la comunidad virtual de servidores, el micrófono está abierto para sus preguntas. Por favor, necesito sí que levanten la manita para yo poder saber quién quiere. Hay una forma, Pastor Ricardo, lo estoy viendo aquí, se salva y está bien por eso, pero a los que no puedo ver, la única forma es levantándola ahí en su indicador, donde está su carita, y pueden decir levantar la mano, y yo aquí los puedo ver y les habilito inmediatamente. Pero por ahora, Pastor Ricardo, por favor, adelante con su pregunta. Tienes que habilitar tu micrófono, por favor, ahí, porque yo lo muteo acá, pero ya está habilitado. Muchas gracias, reverendo. Gracias, hermano, perdón, doctor, pastor Nicolás. La verdad que muy inspirado, como hablaba el hermano Soto. Y yo creo que la iglesia en la actualidad ha perdido esa postura de la pedagogía disruptiva de Cristo. Y yo creo que nosotros como iglesia hemos cometido el tremendo error, y a lo mejor nosotros los pastores también hemos mal comunicado la experiencia del Cristo sufrido, donde se ha tergiversado la experiencia de la normalidad. Yo le doy gracias a Dios por el virus del COVID-19, porque estamos forrados de egoísmo, de prepotencia, de orgullo, de soberbia, y éramos la iglesia de Cristo. Entonces, la verdad que yo creo que esta experiencia de la pandemia es una gracia de Dios para su propia iglesia. Al menos yo así lo puedo asimilar. Y porque hemos entrado dentro de un proyecto de vida donde totalmente equivocado. El mismo Cristo, ¿no?, nos dio el ejemplo de la postura de que el evangelio es una experiencia de incomodidad, es una experiencia de salir del área del confort. Y yo creo que la iglesia ha perdido eso. La iglesia ha tergiversado que vos, buscando la grandeza, el pastor tiene que tener una iglesia de 200, 500, 700 miembros, y esa cultura, ¿no?, donde verdaderamente hemos entrado a la abnormalidad. Yo creo que estábamos caminando con la cabeza y ni cuenta nos dimos, ¿no?, hasta que vino la pandemia. Y yo la verdad que yo agradezco su exposición, porque nos ha hecho reflexionar. Y me acuerdo de ese pasaje de Cristo que comienza en Juan 13, cuando dice: y Jesús, sabiendo que su Padre le había dado todo el poder en el cielo y en la tierra, agarró una tina de agua, una toalla, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Yo creo que se ha perdido ese sentido de esa pedagogía disruptiva de Cristo, y yo creo que este tipo de diálogo nos puede ayudar a recobrar eso, por el afán de querer salir de la pandemia, porque ya no es normal, y la pandemia nos ha vuelto normal. Dios le bendiga, hermano. Gracias, muchas gracias. Esa era y la verdad que necesitamos cambiar la mente y el corazón para Cristo. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Gracias. Gracias a usted, reverendo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que por aquí te preguntan? Roy Palavicine, Nico te dice: ¿bien común o buen vivir? Buena Bien. esa. ¿Querés que vaya respondiendo así o Sí, porque ¿sí? no me están llegando. Si las quieren escribir la pregunta, yo las leo, o levantan la manita y yo con mucho gusto, pero aquí no veo a nadie con la mano levantada al menos. Sí, sí. Bueno, ese sobre buen vivir y bien común es muy buena esa pregunta. Sin duda, bueno, todo el paradigma de buen vivir que está muy en boga justamente en este tiempo, como reflexión que nos ha venido desde diversos grupos sociales, desde pueblos indígenas, ¿no?, desde esta comprensión más amplia de la realidad. Yo creo que la noción de buen vivir está totalmente vinculada a una visión bíblica sobre el tema de la integralidad de la creación, ¿no? Entonces en eso yo creo que tenemos lindos diálogos para construir sobre el concepto de buen vivir y de reino de Dios,
¿no? De buen vivir y de creación divina, ¿no? Y bueno, el tema del bien común es un término tal vez más utilizado en los discursos políticos tradicionales que tenemos, ¿no? Pero yo creo que van absolutamente de la mano sobre el impacto del buen vivir, por ejemplo, en nuestras convivencias democráticas, en la construcción de nuestros estados y demás. Así que me parece muy, muy bueno, muy pertinente. Nico, por aquí hay un comentario, Jorge Cerritos de Guatemala, dice: el coronavirus nos ha despertado de la aversión de vivir con la gente. Ahora descubrimos que no vivíamos con ellos, sino vivíamos de ellos. Hemos hecho un negocio de la gente. Dice. Buen comentario, rudo, por cierto. Duro y muy bueno. Y es verdad, la gente no la hemos amado, la hemos usado para nuestros propios fines, para establecer esa normalidad a conveniencia de nuestras más nefastas emociones. Chris Ba dice: ¿será que la frase nueva normalidad es porque queremos aferrarnos a la normalidad y tenemos miedo de ese nuevo andar? Es la mejor manera de sintetizar todo lo que estuvimos hablando, justamente. Y por eso yo les preguntaba al inicio, ¿por qué optamos por la palabra normalidad, ¿no? Como dice el psicoanálisis, eso es un síntoma. Si elegimos constantemente ese término, es un síntoma de algo que no podemos encarar de una manera o no sabemos pensarla de otro lado, ¿no? Entonces, y nuevamente, no digo que no pensemos en términos de normalidad, pero tenemos que pensar que es un síntoma y por algo pensamos en lo normal, por algo nos atenemos a ese término y no pensamos en otros, ¿no? Como planteaba, ¿no? Entonces, justamente creo que inclusive estamos en un momento de tanta exposición a flor de piel que tal vez es bueno justamente preguntarnos, bueno, a ver, ¿por qué no pensarnos desde otro lado, de otro término, de otras ideas, ¿no? Nico, aquí hay obviamente la gran mayoría de pastores. Tenemos aquí como 50, hay como 100 en las otras dos plataformas. La pregunta es esta. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, y es una cosa en la que yo también soy medio polémico, es todas las iglesias quieren volver a su normalidad. Y su normalidad es el culto, la cantadita, las palmeaditas, el predicador, gritón, que imposta la voz, etcétera, etcétera. A ver, desde este planteamiento que hoy nos invitas a reflexionar, ¿cuál sería tu consejo para establecer una pedagogía deconstructiva y que a su vez sea constructiva para ser más coherentes con esa anormalidad disruptiva del reino de Dios? Mirá, es excelente el ejemplo que traes porque es lo que estamos viendo en todos los países, ¿no? Las iglesias, las iglesias especialmente, no podemos generalizar con lo religioso, las iglesias especialmente, parece que lo que insisten es el tema de, o sea, volver o retomar el rumbo es volver a los cultos, a las reuniones, etc. Y acá se agrega otro tema que me parece aún más delicado, ¿no? Y que esto yo por mi trabajo lo he inclusive confrontado directamente, porque esto tiene implicancias políticas, que ahora muchas iglesias inclusive gastan el tiempo y recursos en denunciar, por ejemplo, la vulnerabilidad de la libertad religiosa por las restricciones continuas de libertad de culto. Yo no digo, a ver, ojo, no estoy diciendo de acá, esto quiero aclararlo bien, yo soy consciente y estoy de acuerdo con muchas advertencias de que las políticas de excepción que se están desarrollando, llevadas a un extremo, pueden llegar a transformarse en políticas restrictivas de libertades. Soy absolutamente consciente de eso. Pero tenemos que saber ubicar por contextos, por momentos, ¿no es cierto? Y no podemos hablar de que una política sanitaria con respecto al tema de congregación implica una vulnerabilidad de la libertad religiosa, libertad de expresión, ¿no es cierto? Por muchos elementos. En primer lugar, porque eso vulnera otras libertades, no libertades solamente, vulnera la propia vida para justamente poder ser libre. En primer lugar. Y en segundo lugar, la libertad religiosa también se circunscribe a otro tipo de libertades, y la libertad, como todas libertades, tiene también sus límites y sus fronteras. Habiendo dicho todo esto, simplemente lo expongo porque vemos que hay muchas iglesias que quieren insistir en ciertas agendas, pero peor aún es que están queriendo instrumentalizar
el momento actual para polemizar, para lograr polarizaciones, para ubicarse políticamente. Y eso es denunciable y nefasto. Habiendo dicho esto, justamente esto implica cambios de muchísima profundidad. En primer lugar, precisamente necesitamos una profunda transformación en términos teológicos. Necesitamos un gran debate teológico con respecto a todos estos elementos que acabo de decir. Porque fíjense que esto inclusive toca las fibras sensibles de nuestras teologías en términos de qué comprendemos de Dios, de cómo comprendemos la historia, de cómo nos acercamos al texto bíblico. O sea, nos expone a hacernos preguntas muy básicas, como toda la humanidad se está haciendo. La ciencia se está preguntando para qué existen. Los estados se están preguntando, venimos haciendo mal. ¿Y por qué la iglesia no nos podemos preguntar, a ver, venimos haciendo muchas cosas mal y tenemos que repreguntarnos? Tenemos que así hacernos cosas básicas en términos teológicos. Y en segundo lugar, un camino que yo creo que nos podría ayudar inclusive a hacernos un replanteamiento eclesiológico, inclusive en términos de nuestras ritualidades y demás, es pensarnos como iglesia dentro de la sociedad civil y como agentes sociales, ¿no? Es muy importante esto. Siempre en las iglesias persiste esta visión muy enfocada que somos simplemente una comunidad ritual o religiosa, que nuestros objetivos son simplemente en términos institucionales como fines en sí mismos. Comencemos a pensarnos como agentes sociales. Comencemos a pensarnos que somos parte de un engranaje y de una matriz mucho más amplia con otros agentes sociales. Esto, claro, hablando de lo que hablaba sobre el tema de una teología del bien común, implica que vamos a tener que hacer otros replanteamientos sobre en qué lugar nos entendemos. Y ojo, justamente esto implica también muchos replanteos políticos, porque justamente estoy leyendo unos materiales sobre el tema de laicidad y secularización. Justamente todos los procesos de laicización que hemos llevado a nuestras sociedades ha llevado a hacer estas distinciones entre sociedad civil, clase política, pero lo religioso siempre ha quedado como un tercer mundillo ahí, que tiene sus particularidades, pero que también está alejada de lo social, está alejada de la clase política. Yo creo que tenemos que replantearnos eso. Somos parte de la sociedad civil, somos parte de lo social, ¿no? Entonces tenemos que compartir cómo nos pensamos en un diálogo con un espacio público más amplio. Y eso nos va a llevar a replantear. Realmente nuestro énfasis tiene que estar solamente en volver a nuestros cultos dominicales y nuestra lucha y nuestra angustia tiene que estar por ahí, o podemos repensarnos como iglesia, como sentido de comunidad en este momento, al menos por un tiempo, gente. No estamos hablando de que va a ser para siempre así, pero justamente desde otro formato que inclusive nos permita repensar las mediaciones litúrgicas y rituales de otra manera, ¿no? Entonces, pensarnos en clave de agentes sociales, que una pista teológica puede ser pensarnos como agentes del reino. Aquí Byron Ramírez de Guatemala dice: si tuviéramos claro la normalidad del reino de Dios, nos asustaríamos al confrontarnos con esa normalidad. Sí. Ana Monteliver dice de Perú: del reconocimiento y la reflexión, ¿cuál sería puntualmente el o los siguientes pasos? Urge un cambio. Bien. Es una pregunta, creo, CJ. Bueno, creo que justamente iba a mencionar lo de Ana porque va muy en línea a lo que recién mencioné, ¿no? Me parece que esos dos elementos, ¿no es cierto?, de específicamente abrir espacios de reflexión y de revisión teológica, y esta cuestión del pensarnos como agentes sociales, yo creo que lleva no solamente a un repensar digamos, internamente, sino creo que hay dos elementos fundamentales. En primer lugar, por ejemplo, yo creo que hoy es fundamental el trabajo intereclesial, ¿no? Sí. Entre diversas comunidades. O sea, ¿cómo podemos sentarnos con diversas experiencias y comunidades de fe para pensar esto? Y en segundo lugar, sentarnos con organizaciones basadas en la fe y con organizaciones de sociedad civil. Preguntarnos, ¿cómo nos ven? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar de nuestra especificidad? Gente, pensando desde no se imaginan el poder de incidencia que tenemos simplemente con nuestros templos, con la capacidad de organización que tenemos, con nuestras redes. Podemos aportar tanto y estamos tan encerrados en debates inútiles, pero podemos hacer tanto bien a la sociedad, y en este contexto especialmente de crisis, ¿no es cierto? Que ojo, esto va a llevar a derribar también muchas barreras
con respecto a los otros, ¿no? Y yo, por ejemplo, que con mi organización trabajamos mucho con organizaciones de sociedad civil, es todo un caminar para que las organizaciones de sociedad civil digan, bueno, a ver, ¿por qué la religión? ¿Por qué las iglesias? ¿Qué aporte tienen que hacer? Y esto también es derribar barreras, pero ojo, dejémonos de ponernos en víctimas y sentémonos a la mesa, asumamos que también tenemos mucha culpa de esos estigmas que cargamos, pero justamente no nos van a conocer si no nos sentamos a la mesa. Claro. Pero sentarnos a la mesa implica un acto de humildad de nuestra parte, de replanteos teológicos, ¿no es cierto?, de ponernos en otro lugar. Claro. Por alguna razón muy lógica nos llaman la comunidad de los hermanos separados. Sí, tal cual. Mi querido Toca, Roy Palavicini, por favor, adelante con su pregunta, querido. Muchísimas gracias. Saludos, Toca, y a todos los demás. ¿Sí me escuchas? Totalmente. Ok, en la pregunta o el tema de por qué queremos volver a la normalidad, las iglesias a los cultos y la tradición o lo que acostumbramos a hacer, yo creo que es por temor. Yo creo que es por temor porque estamos encerrados en nosotros, nada más. La iglesia está desconectada, y creo que es lo que ha dicho Nicolás, la iglesia está desconectada de la vida de las personas, está desconectada de la sociedad.